En referencia a la situación, es una situación delicada. Como sabrás, a nivel mundial, salvo algunas excepciones, están paradas todas las ligas. De hecho, una de las pocas que estaba funcionando era la Liga de Nicaragua. Yo estuve trabajando un tiempo en Centroamérica, pero tengo que reconocer que no le daba mucho seguimiento. Pero bueno, a partir de esto me miré todo. Finalización de torneo, los playoffs, las finales, que ganó el Real Estelí la última. Así que bueno, haciendo un poco de todo. Primero cuéntanos un poco, porque ahora no estás ejerciendo como entrenador, pero sí estás más enfocado a la parte de formación de entrenadores. Cuéntanos un poco exactamente qué es lo que estás haciendo en esta función. Bueno, mira, bien lo dijiste, yo soy entrenador, me formé como entrenador, me capacité, pero bueno, debido a algunas trabas culturales, digamos, por llamarlo de alguna manera, o preconceptos, se supone que el que no jugó profesionalmente en Argentina no entiende mucho de fútbol. Entonces me empecé a volcar a la rama del videoanálisis, a la rama de la docencia, de la formación. Estuve dando clases hasta final del año pasado en una de las escuelas de ATFA, donde daba lo que es metodología del análisis del juego. Ahora continué dando clases en la Fundación del Futbolista, en el grupo equipo y demás. Y hay acá en esta región, en esta parte, si bien hay muy buenos analistas, hay un vacío muy grande, hay mucho desconocimiento en torno a lo que son este tipo de herramientas tecnológicas, el análisis del juego, el videoanálisis, el scouting. Y bueno, debido a que yo me vengo desarrollando hace un tiempo, primero arranqué con herramientas genéricas que no eran de videoanálisis, porque en su momento eran muy costosas y también corrían solamente con Mac en un principio, y era todo muy costoso, entonces había que encontrarle la beta por otro lado. A partir que empezaron a aparecer herramientas como Naxport, empecé a volcarme a los software deportivos y ya empezó a ser más accesible para todos. Entonces se está un poquito rompiendo con ese mito que son cosas carísimas, que son cosas de avanzadas, que son elementos que están destinados a otro tipo de personas, porque la verdad cada vez vienen siendo más simples. Entonces hoy por hoy lo que estoy haciendo es eso, asesorando, dando charlas, dando cursos, tanto a entrenadores, preparadores físicos, analistas o a los apasionados a este deporte, porque hay mucha gente que no tiene ninguno de esos títulos, pero sin embargo le gusta mucho y encuentra una manera de relacionarse con el fútbol mediante estas herramientas. ¿Has notado que de alguna forma durante los últimos años ha crecido ese interés por ser videoanalista, por enfocarse más en el tema del análisis de fútbol y demás, o has visto una línea más o menos constante? No, hay un crecimiento exponencial. Y hoy se está en una etapa, digamos, rara. A veces podría decirse contraproducente, porque hoy resulta que todo el mundo es videoanalista. Hoy todo el mundo ya sabe más. Y ser videoanalista no consiste en manejar bien un programa, porque los programas, la verdad, ustedes lo están haciendo cada vez más sencillo. Yo siempre digo lo mismo, el objetivo de una empresa es brindar soluciones, pero aparte vender, ¿no? Incrementar sus ventas, porque si no, no se puede solventar. Entonces, ¿qué vas a comprar? ¿Una herramienta simple o una herramienta sencilla? Cuanto más sencilla, mejor. Y la verdad que las soluciones que están dando todas las empresas lleva a eso. Entonces, lo más importante es el análisis del juego, no el manejo de la herramienta en sí. El manejo de la herramienta no es el fin, es un medio. Y entonces está en esa etapa, pero hay un crecimiento exponencial, es increíble. A mí antes yo organizaba un curso, lo promocionaba, ponele un mes, 2 meses, para 20 personas, 15 personas y terminaba completándolo el mismo día. Ahora armo un curso y al tercer día el aula está completa. Entonces hay mucha demanda para empezar a investigar todas estas herramientas, o como dice Ivonne Landa, que estuve hablando con él hace poco, desarrollar las competencias tecnológicas. Entonces hay un creciente interés muy grande, pero hay que tomarlo con un poquito más de cuidado, creo. No, también te quería hablar de esto, ¿no? De qué debe tener para ti un videoanalista, porque como has comentado, no solo dominio de la faceta tecnológica, sino también tiene que tener un conocimiento del deporte en sí, del que está analizando. Entonces, ¿qué para ti debería tener un buen videoanalista o alguien que se quiera dedicar a hacer carrera haciendo videoanálisis? Bueno, esa pregunta está muy buena, Gerardo, muy buena.
Y es clave entender esto. Ayer tuve una charla con Adrián Espárraga, mediante mi canal. Yo tengo, una de las cosas que empecé a hacer en esta pandemia es ponerme en el lugar del otro, en el lugar mío, qué quiero yo, qué quiero ver, qué necesito. Entonces empecé a hacer charlas que a mí me pueden llegar a resultar interesantes como oyente. Y hablar con Adrián Espárraga, que yo lo considero un referente, fue el que me introdujo en el ámbito del videoanálisis. Y él lo dijo bien claro, y yo siempre digo, entender el juego, entender el deporte. Si vos vas a ser videoanalista de fútbol, entender el fútbol. Si lo vas a hacer de básquet, el otro día ustedes tuvieron una charla muy buena con un entrenador de básquet que fue un crack, entender el básquet. Hockey, entender el hockey. Tenis, entender el tenis. No es solamente juntar datos, hacer flechitas, hacer gráficos. Porque uno se mete, y esto no es por hacerle propaganda a Naxport ni nada porque estemos hablando, pero uno se mete a hacer un panel gráfico en Naxport y lo puede hacer mi hijo. Es muy fácil, es muy intuitivo, es simplemente quiero ver esto y cruzarlo, ya está. Pero bueno, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Por qué estoy haciendo ese gráfico? ¿Porque se ve lindo solamente? No. Lo estoy haciendo y encontrar un motivo. Entonces, entender el juego es clave, es fundamental. No se puede arrancar a ser videoanalista si no se entiende el juego. De última se sería editor de video, o camarógrafo, o tecnólogo, no sé qué nombre ponerle. Pero para ser videoanalista tenés que conocer el deporte, clave. De ahí se parte. Sí, y un poco también tener una buena comunicación con el que, si eres el analista de un equipo, tener esa comunicación constante con el que va a ser el entrenador o el miembro del cuerpo técnico que esté mano a mano trabajando, ¿no? Porque en este caso, de nada sirve que tú sepas hacer una serie de cosas y luego eso no le vale al entrenador, ¿no? Bueno, eso es clave. Una cosa lleva a la otra. Pasa que uno a veces lo piensa como que es una obviedad y que está de más decirlo o aclararlo, pero sí, es clave. Por eso está bueno, una de las cosas que empezó a pasar ahora y empezó a desarrollarse es que el analista está integrado al cuerpo técnico. Antes venía de afuera, se enviaban los informes, decía, analizame este partido, y no es lo mismo si está dentro, por esta cuestión que vos mencionás, ese feedback, ese ida y vuelta, esa relación, que si está afuera. Porque suponete que vos sos el entrenador y yo soy analista, y estoy por fuera. Me tenés que decir, fíjate esto, fíjate aquello, fíjate lo otro, y me das una lista larga así, y que encima no termina siendo muy precisa. Estando yo en el día a día, ese diálogo es más fluido y en vez de decirme 40 cosas me tenés que decir 3, porque el resto yo ya las vi, ya las sé, pero ese feedback es clave, es clave. Ahora mismo, hablando de videoanálisis y ya centrándonos ya en lo que es el área nuestra en sí, cuando tú enseñas o formas a estos nuevos entrenadores, uno de los programas que utilizas sabemos que es Naxport. ¿Qué es lo que les suele incidir más en lo que es más importante o lo que crees que ellos deben, sobre todo los principiantes, los que están empezando, en lo que más deben centrarse y en lo que más deben dominar del programa? Bueno, primero, lo que siempre, por donde arranco siempre, es por la plantilla, que entiendan la lógica de cómo funciona. De los 5, 10, 7 segundos antes, 5, 7 segundos después. No meto el tema de descriptores en un primer momento, sino que voy solamente a categorías y que entiendan eso. Una vez que entiendan eso, vamos jugando un poquito con las categorías y cómo una categoría es múltiple, sirve para un descriptor sirve para todas las categorías. Pero primero que entiendan la lógica interna de los 5 segundos antes, los 5, 6, 7 después, que entiendan eso. Arranco por ahí y les digo, piensen, los pongo en un lugar que están mirando un partido, un rival que van a enfrentar, ¿qué les interesa conocer de ese rival? Y entonces, por ahí un poquito va surgiendo y aparecen algunos conceptos encontrados y digo, no, pero mirá, si vos lo haces acá, pero más que nada en el funcionamiento y la lógica interna de cómo funcionan los botones. A nivel básico hablo, no a nivel combinación ni nada. Y después, un paso más adelante, le digo, mirá, esto está de más, porque después cuando vos combinás y vas combinando hay muchos botones que te terminan sobrando, o cómo relacionarlo, o cómo poner un botón encima de otro, pero eso ya lo dejo para un segundo capítulo, porque alguien que se inicia, si bien esto es muy simple, se marea con tanta info. Sí, eso también te iba a comentar, que no solo formas a entrenadores principiantes, sino que también hay entrenadores y analistas que tienen ya un cierto nivel y
las enseñanzas que reciben o lo que tú le enseñas ya es de, digamos, de nuestro programa Elite, ¿no? Unas herramientas ya bastante más potentes y, digamos, la gama alta del programa. Sí, sí, exactamente. Bueno, casualmente yo ahora iba también un poco en una pregunta que me hiciste inicialmente en qué estaba haciendo. Antes que comience toda esta situación delicada que estamos viviendo, bueno, nos habían contactado, tengo un grupo de analistas, entrenadores amigos, y nos habían contactado de ATFA. ATFA es la Escuela de Entrenadores Central de acá de Argentina, para desarrollar la carrera de analista de rendimiento presencial. Y en ese grupo está Nevio Merola, que es el analista de la selección sub-20 y sub-23, y tiene un bagaje muy amplio manejando herramientas. Y sin embargo, bueno, está mirando y capacitándose y me pide consejos y le muestro cómo funciona la herramienta y la verdad está sorprendido gratamente porque pegaron un salto de calidad. Siempre la herramienta fue buena, estuvo ahí, pero yo creo que y es mi opinión esto, no lo tomen a mal, yo creo que con la última actualización, cuando vinieron los mapas de calor y todas esas situaciones, yo creo que hubo un salto de calidad. Y entonces, con eso lo que empezamos a hacer es hacer bloques defensivos de mapa de calor, bloque ofensivo con el mapa de calor, y que también permite ir juntando los puntos, entonces, y también medir las distancias. Entonces, con eso estamos avanzando con Nevio, que, como vos decís, tiene mucha experiencia y tiene un bagaje muy amplio en manejo de herramientas, pero siempre hay un poquito más. Incluso yo, que bueno, no me creo el dueño de la verdad, ni el que más sé, ni nada, estoy lejos de eso. Cada vez que veo un webinar de ustedes, descubro algo, descubro un puntito, descubro algo. E incluso ahora estaba mirando el que subieron hace un rato, el de patrones ocultos, y siempre hay algo que se puede ir agregando. Eso te iba a entrar ahora, un poco viendo el programa y la evolución, porque además no sé exactamente cuántos años llevas utilizando el programa, pero sí con la evolución que hemos tenido. Has nombrado los descriptores gráficos. ¿Qué herramientas consideras tú que son básicas para un videoanalista? Y además, ¿cuáles dices tú, aparte de los descriptores gráficos, que digas, esto sí que puede marcar la diferencia a la hora de hacer un análisis? Mira, a mí lo que me parece clave es el linkeo de los descriptores gráficos a los videos. Como cuando uno está comentando algo, que no quede solamente en un numerito, o que no quede en un gráfico, o que no quede en una imagen. Yo marco un montón de puntitos en una cancha y vos decís, bueno, sí, está bien. Y ahora por eso te comento que con esta actualización, uno cuando ve ese puntito lo presiona y te lleva directamente a la jugada. Eso a mí me parece muy, muy práctico y muy útil. Y después otra cosa, que esto sí, ya estaba, ya lo tenían, pero con el auge del Big Data, todo lo que es manejo de datos, y no voy a ir a algo muy, muy avanzado, pero con una planilla de Excel se pueden hacer muchísimas cosas. Y la posibilidad de exportarlo a Excel para poder trabajarlo, esos son los dos puntos que yo considero hoy por hoy necesarios. El poder trabajar con una plantilla Excel y la relación, el hipervínculo que tienen los paneles gráficos con los videos. Y una cosita que, bueno, yo no la estaba usando, la empecé a usar cuando empecé a investigar más. Cuando se hacen las presentaciones, cuando uno exporta el PDF, la posibilidad que tiene que te aparezca el dibujo de la imagen dibujada y después la descripción, eso resultó clave para el guión del entrenador cuando estaba charlando. Ya veía el dibujito, veía la descripción y ya se anticipaba la jugada de lo que iba a venir, y la verdad que eso me parece muy, muy bueno y muy productivo. Si tengo que remarcar, esos 3 puntos para mí son clave. Sí, ahí muchas veces comentabas lo de la exportación a Excel. Hay muchas ocasiones en las que nosotros damos de alguna forma como obvio algo que se sabe, que está esta opción y está de esta forma, nosotros lo explicamos, pero luego con el tiempo nos van llegando dudas y vemos que hay gente, usuarios, que no lo tienen del todo claro, que les es confuso. Entonces, últimamente, hace un par de semanas, sí, que hicimos un nuevo tutorial centrándonos solo en esas exportaciones a Excel, y la verdad que hemos notado que a la gente le está gustando mucho, y los usuarios ahora están incluso conociendo, porque hay usuarios que dicen que hay tantas herramientas dentro del programa que uno no sabe al final
todo lo que tiene disponible, ¿no? Entonces, con esto de Excel nos llamó la atención porque dijimos algo tan simple, algo porque al final es una herramienta que está ahí y es simplemente exportar tu timeline a Excel y algo tan simple, pues la gente lo está agradeciendo muchísimo. A nosotros también en este sentido, por eso nos gusta tanto escuchar a entrenadores, hablar con analistas y con gente que utiliza el programa día a día, porque muchas veces las herramientas que nosotros desarrollamos vienen en base a lo que ustedes nos piden, ¿no? Sí, no, exactamente, exactamente. Trabajan en función de la demanda y de las necesidades para hacer el programa más simple, más sencillo y más intuitivo. Por eso siempre digo lo mismo. Cada vez el programa va a ser más simple de utilizar, va a llegar el momento que sea por reconocimiento de voz, etcétera. Hay que entender el juego. Si no entender el juego, ahí ya está siendo un problema. Yo lo que uso mucho en la exportación a Excel, lo exporto directamente desde la matriz. Y a mí me resulta más práctico exportarlo desde ahí y bueno, empiezo, porque necesitas menos conocimientos de Excel tal vez, y empiezo desde ahí a jugar, a mezclar, a hacer gráficos, que también los puedo hacer desde dentro del programa, pero yo a veces lo que hago es crear, sobre todo para los cursos, crear un template en PowerPoint. Entonces saco ese Excel, lo meto ahí, simplemente modificando los datos del Excel ya es más práctico. Pero si fuese para mí, lo manejo directamente ahí porque no tengo la necesidad de exportarlo. Ya puedo cruzar los gráficos, los datos, todo. Pero con esto, cuando hay que presentar un informe, se necesita exportar. Y en esos casos tengo un template que también lo uso un poquito más reducido en las clases y muy, muy práctico. Si te parece, podemos ver una de esas plantillas o parte del trabajo que tú realizas en tu trabajo hacia los demás analistas. Nos gustaría ver también en qué remarcas tú y qué es lo que le enseñas a los analistas. Avísame cuando se esté Sí, visualizando la pantalla. ya te veo, ya te veo. Bien. Bueno, primero lo que hago, arranco tengo una serie de plantillas, no abuso de las plantillas, pero intento tener un poquito de todo. Intento tener algunas. Por ejemplo, mira, te voy a mostrar una que es la más recurrente que uso. Yo ahora estoy haciendo un seguimiento de una categoría del ascenso que es la primera C, y finales del año pasado estuve trabajando con la Federación de Panamá en cuanto a lo que es el seguimiento de la Liga de Panamá, que es LPF. Y uso un panel muy similar, que es con conceptos un poco básicos. Ahí está abriendo. Conceptos un poco básicos en cuanto al detalle, porque también hay que partir de la base que son entrenadores o por lo general el contexto de Panamá, como la primera C o de Argentina, no venían acostumbrados a trabajar con este tipo de herramientas. Bien, entonces tengo los jugadores de un equipo y del otro, que los jugadores los tengo como categorías, y después como descriptores, bueno, tengo todas las opciones. Y en lo que hago hincapié es en la posesión, en el tiempo de juego y posesión, porque es algo que no se evaluaba y después nos sirvió de parámetro para entender por qué a veces algunos jugadores, cuando salían de esa liga, les costaba adaptarse a otras ligas, y en parte era por el tiempo de juego. Era un tiempo muy bajo contra un tiempo no muy alto de otras ligas, sino un tiempo promedio. En la Liga de Panamá por lo general los partidos duran 40 minutos de tiempo neto. A partir de este análisis empezó a ver qué es lo que pasaba en los tiempos muertos, por qué son tan altos. Por lesiones, porque los jugadores tardan en reanudar, porque la pelota se va mucho afuera, porque el árbitro pita muchas faltas, porque, bueno, empezamos a evaluar eso y la verdad que empezó a tener una gran mejora, se notó una gran mejora, incluso la final, que por lo general en las finales el tiempo, una vez que un equipo va ganando, empieza a ser más cortado, pero la final terminó superando los 50 minutos y llegó a un promedio muy similar al que tenemos acá en la Liga Argentina. Este es uno de los paneles que uso, y fíjate que no hay muchos conceptos. Hago hincapié, bueno, en el tema de pases, este es un tema aparte y un concepto aparte, porque intento evaluar para el ritmo de juego cuántos juegan de primera, porque a veces el jugador panameño o en el ascenso argentino se tiende a tener mucho la pelota, y cuando uno corre o se traslada con la pelota, la dinámica del juego termina siendo un poco más lenta.
Entonces por eso está apartado. Y después hago hincapié en los duelos, en los rechaces, en los remates, en todas cuestiones muy, muy básicas, digamos. Ese es uno de los paneles que utilizo. Después, otro de los paneles, perdón que acá salí, no tenía que haber salido. Otro de los paneles que utilizo o enseño a desarrollar es el que yo le llamo análisis de rendimiento, ponele, ahí lo voy a abrir, que es una secuencia. El panel por secuencia a mí la verdad que me resulta muy práctico y es algo que no muchos lo conocen. Entonces, uno marca al jugador, del jugador pasa a la acción, de esa acción pasa a otro tipo de descriptor de segundo plano y después por último a ubicarlo dentro del campo. Bien, si bien esto porque lo armo de esta manera porque me sirve más para la estadística, me sirve más que el mapa de calor, porque esto me va contando y me ayuda con el tema de la estadística, por eso lo marco desde este lado. Este panel también es uno que enseño a desarrollarlo, y después uno que resulta clave es el siguiente, porque empecé a trabajar mucho con categorías formativas, y en las categorías formativas el tema no está orientado a la táctica, sino más que nada a cualidades o a condiciones o aspectos técnicos. Entonces desarrollé uno, y ahora te voy a mostrar que tiene más que nada aspectos técnicos, y se evalúan los aspectos técnicos defensivos y ofensivos. Por ejemplo, muchas de estas ideas se las saqué a un amigo, Carlos Di Pascua. Es un panel similar, que le fui agregando cosas, porque a mí me parecía que algunas cosas de las que él tenía no iban y faltaban otras, pero cada uno acá, no existen dos paneles iguales, dos análisis iguales, y cada uno le pone su impronta. Sí, te quería preguntar también, ¿cuánto te suele llevar crear este tipo de plantillas? Porque supongo que es una cosa que ya perfecciona durante el tiempo y con la experiencia. Entonces ahora cuando preparas esta plantilla definitiva y ya decides que esta va a ser la plantilla con la que vas a trabajar, ¿cuánto tiempo te puede llevar y en qué momento es en el que decides que esta plantilla ya va a ser así? Bueno, la que más cuesta siempre, y se lo digo a todos en los cursos, es la primera. La primera es la que más cuesta, porque hay que imaginarse qué es lo que uno quiere sacar, qué es lo que uno quiere ver. Una vez que ya tiene y desarrolla eso, hay que probarla. Y no cambiarla cada rato, probarla un tiempo y con una libretita al lado qué es lo que te falta o qué es lo que te sobra. Después de un determinado tiempo evaluás la plantilla y haces esos cambios. A veces los cambios son más rápidos, pero diseñar una plantilla, diseñar esta plantilla, no sé, me habrá llevado 20 minutos, ponele, o media hora, porque iba poniendo qué quiero evaluar en una lista al costado y todas las cuestiones defensivas y ofensivas de un jugador en formación. Fíjate que no hay muchas cuestiones en cuanto el aspecto táctico global, más que las triangulaciones o tercer hombre o los apoyos, son todas cuestiones individuales, porque es para el jugador formativo. Después me ha pasado en un partido, uno de los equipos que estuve trabajando es Arsenal de Sarandí, de la primera división de acá, y había hecho tenía un panel, que ahora te lo voy a mostrar el panel. Y después cuando empiezo a ver las acciones individuales, había un jugador que me había dado que había participado en todo el partido en 7 jugadas o en 6 jugadas. Yo, no puede ser que haya participado en 6 jugadas. Claro, yo estaba dejando por afuera un montón de cuestiones cuando él no tenía un contacto directo con la pelota. Y a veces este delantero hacía bien el desmarque, bien la ruptura, pero el pase era defectuoso y no entraba el jugador. O demás, el jugador hacía bien los movimientos, pero o la pelota no le llegaba o el pase era malo. Entonces, bueno, corregí la planilla en función de eso. Pero una planilla no te lleva más de 20 minutos, media hora, cuando ya venís trabajando y tenés experiencia y simplemente tenés que ir agregando o quitando cosas. La que cuesta más es la primera. Es más, la primera te puede llegar a llevar un día e incluso después tenés que corregirla. Y esta plantilla en este caso también comentas que vale para fútbol formativo, también vale casi cuando trabajas en un departamento, aquí decimos secretaría técnica, que es la de fichajes, ¿no? Puedes valorar Exacto. Individualmente a un jugador y ves ahí si te interesa o no te interesa las virtudes y los defectos que puede tener un jugador.
exactamente, exactamente. Y una de las cosas, la potencialidad que tiene esta versión y esta herramienta es que te permite juntar todos los partidos. Y juntás todos los partidos y armás una matriz en base a todos los partidos, y cuando vas corriendo el cursor, si es que querés ver partido por partido, te va diciendo de qué partido es cada acción, y tenés un resumen global, podés ir al partido puntual, porque si te tira una diferencia, podés ver si esa diferencia fue al principio, al final del torneo, a medida que se avanzó. La verdad que está bueno, eso es también un salto de calidad. Mira, te voy a mostrar, por ejemplo, acá tengo un poco de fútbol femenino, tengo un poco de todo. Lo que fui haciendo con la selección de Panamá, esto lo tengo acá. ¿Ves? En función de la selección de Panamá, también otra cosa que me ayudó mucho para... A veces uno ve algunas cuestiones y las entiende, pero cuesta que el otro lo entienda. Por eso el tema de la imagen ahorra mucho. Y yo recuerdo esta jugada puntual que me sirvió en este partido, que es el de Panamá-Brasil, un amistoso, donde el resultado fue muy bueno para Panamá, muy bueno, porque no es por desmerecer a nadie, pero Brasil está un par de escalones, acá lo que estoy viendo que no es el partido. Está un par de escalones encima. Y se dejaron llevar mucho por el resultado. Entonces, había cuestiones para corregir, y Brasil-Panamá es este partido, para que tengo que cambiarle el video. Sé que lo podía hacer desde el otro lado, pero le voy a dar una vueltita más. Sí, acá tengo todos los partidos. Son las cosas del directo que se llaman. Sí. Panamá... no. Partidos. Acá. Selección de Panamá, amistosos de Panamá versus Brasil, acá está. Bien, fíjate, bueno, lo que permitía, ahí está, sí, es este, Brasil-Panamá, sí. El comparar acciones, la herramienta de comparar acciones, y aparte compararlas a través del tiempo, también es muy práctico. Y había pasado la siguiente situación, todavía la recuerdo, son estas dos acciones, ¿no? Y las comparo. Pasó lo siguiente, en la primera acción vemos que hay un centro, un despeje para el medio, y desde el medio remata el Brasil, el juego brasileño, cuando te dicen para el medio nunca. Otra situación, el mismo jugador, viene el mismo centro, viene el mismo rechace, hay un jugador en el mismo lugar y termina viendo el mismo remate, que son dos jugadas que no fueron gol de casualidad. ¿Está bien? Entonces empezamos a comentar que esa situación, si no se corrige, no se trabaja el tema del despeje orientado, a futuro puede tener problemas, puede traer problemas. Y el destino es tan desgraciado, por llamarlo de alguna manera, que te vuelve a repetir la situación. Bueno, una de las cosas buenas que tiene también el programa es que te permite ir poniendo todos los partidos. Entonces acá vamos a ver qué pasó en el partido contra Uruguay. Fíjate lo siguiente. Vamos a una misma situación, o una situación similar. Viene la jugada por este costado, que es el mismo centro de la otra vuelta, viene el mismo despeje para el medio, pero en este caso la pelota va adentro. Porque en el fútbol de élite esas cosas se pagan caras. Entonces esas herramientas están buenas. También me fue muy útil para explicar mediante gráficos. Bueno, yo sigo muy relacionado con Panamá. Entonces, es más, me han invitado a comentar partidos y demás, viste, televisoras de allá. Hicimos un análisis de lo que fue la final de Panamá. Y mediante los gráficos ayudó a entender un montón de cosas, porque uno miraba los resultados finales, y estadísticamente hablando, y la posesión y demás, y no se entendía mucho el resultado del partido. Pero la herramienta tiene la potencialidad, que vos lo conocés mejor que yo, que
no sé, no me acuerdo bien el nombre, que te permite ir corriendo los márgenes de tiempo para ver por lapsos que vos quieras ver. Si vos lo mirabas todo el partido entero, el resultado no se entendía, porque el equipo que había perdido había sido muy superior. Cuando empezamos a analizarlo por tiempos, el resultado sí se entendía, porque cuando estaban 0-0, el equipo que ganó fue muy superior, más remates, más posesión, más todo. Y obviamente, cuando consiguió el resultado, acomodó el partido a su manera y dejó que el rival venga. Dejó que venga, le cedió la iniciativa, se cerró atrás y lo llevó a su lugar que se sentía más cómodo. Y eso fue muy, muy bueno. Mirá, te lo voy a mostrar desde acá. Escritorio. Este te lo voy a mostrar desde acá porque es más práctico mostrarlo desde acá. Donde tengo final. Acá está. Final LPF. Y ahora después, ¿ves? Uno cuando empieza a mirar estas situaciones, esos son los resultados finales. Esto es lo que mostré directamente en la televisora de Panamá. Uno empieza a mirar estos datos, inicio en corto, inicio en largo, los remates. Fíjate que en remates el Costa del Este, que fue el equipo que perdió, tiene 14 contra 5, centros 36-14 y etcétera. Y empieza a mirar y fue muy superior. Bueno, el tiempo neto de juego, lo que te decía, 51-30, bastante amplio. Entonces empecé a desglosar. Primer tiempo, fíjate que en remates el primer tiempo ya está más parejo, es 3-4, cuando habíamos visto que el otro era 15-5. Y empezamos a ver el primer tiempo antes del gol. La posesión, tenía más posesión Tauro, los remates estaban parejos, tenía más ataques, abajo. Yo hago una relación, posesión, número de posesiones, con número de finalizaciones, con número de finalizaciones efectivas. O sea, efectiva le llamo a que termine en centro o en remate. Y bueno, después hice una del segundo tiempo. El segundo tiempo, claro, 2 contra 10 en remate, perdió la posesión. El otro equipo inició mucho más tiempo, tenía los inicios en corto. Fíjate el inicio, que está a la derecha. El inicio en corto, 74%. Pero antes del primer gol, inicio en corto, 46%. Era más inicio en largo. El equipo Tauro lo llevó a su lugar. Esa herramienta que permite correr el tiempo es clave. Es clave. Moverse, eso es clave. Eso es un poco lo que uso. Y después te voy a mostrar uno de los paneles que a mí más me gusta utilizar. Hago una relación pase bien, pase mal, y después hago una... Esto a ver, lo tengo acá, lo hice en la final de la Copa Libertadores, por ejemplo. Final Copa Libertadores. Acá está. Este va a demorar un poquito más en abrir porque tiene 4.000 cortes el partido. Viste que cuando vos trabajás a nivel individual y con los dos equipos... sí, la base de datos que queda es bastante grande. Bastante amplia. Pero bueno, este es uno de los paneles que más me gusta usar y también hago la misma relación con pelota perdida, pelota recuperada y pases con pelota perdida. Bueno, después el límite de esto es lo que uno imagine, o lo que uno necesite, o lo que uno se imagine que necesita y para mostrarlo de una manera efectiva al entrenador. Final, Libertadores, acá está, individual. Y esto, ahora te voy a mostrar ahora cuando... Ahí está pensando. Bueno, ahí empiezan a actualizarse los datos. Y hago esta relación, porque esta relación también me sirve para lo siguiente. Presto mucha atención en los pases errados en los laterales, porque un 35% en un inicio de un pase errado o de una pérdida finaliza con un centro al área. Entonces le doy mucho hincapié. Y acá vemos que Milton Casco dio 15 pases mal. Entonces hay que ver esos 15 pases, en qué zona fueron. Después igual lo relaciono con las pérdidas y con el sector de las pérdidas.
Y lo que está bueno es que si uno cliquea acá, no se queda con el 15. Dice, no, pero yo no, el jugador te puede decir, no, mira, la verdad que no perdí 15. ¿Ok? Entonces, uno cliquea y ya está vinculado el video donde ve las 15 que perdió. ¿Cómo que no perdiste 15? ¿Y esto qué es? Entonces uno acá ya lo lleva. Y puedes ver que pudo haber sido un despeje que terminó en campo rival. Después viene el análisis, porque el dato frío es un dato. Eso no es un dato, queda ahí. Pero después se puede ir analizando para poner en contexto ese dato, para poder analizarlo. Y hay pelotas perdidas que la verdad que no interesan mucho o son necesarias. Suponete que es un 3 contra 1, el jugador recupera y la quiere sacarse de encima rápido, lo saca de encima y la tira lejos, y esa es válida. Pero ahora, se erra un pase en una salida y eso ya es otra cosa. Sí, al final un poco este trabajo es recopilación de datos pura y dura, pero luego esta recopilación de datos hay que filtrarla de algún modo e interpretarla para cuando se hace un informe o se le entrega esto al entrenador, que el entrenador tenga unos datos ya útiles, ¿no? Porque, como decía, ¿de qué sirve saber que un jugador tuvo 15 pérdidas de balón si 7 fueron en zona de ataque o fueron en zonas de poco riesgo, ¿no? Claro. O también hay que evaluarlo. Por ejemplo, Palacios tuvo 13, pero esos 13 tal vez fueron pases filtrados al área buscándolo a Matías Suárez para que defina. Por ejemplo, hay que evaluar cada pérdida, es muy particular. Y después algo que también me sirve, o me fue muy útil también, que vino en la última actualización, el tema de la relación de los jugadores. Eso también me vino muy bien. Después también otra cosa que me gusta es esto. Acá dice, a la izquierda vemos que dice Ignacio Fernández. Y cada numerito de estos está vinculado a un video. Pero lo que hago, si quiero ver otro jugador, simplemente lo cliqueo ahí y ya me lo empieza a actualizar y ya tengo la estadística del otro jugador. Bueno, ahí se está actualizando y ya empiezo a ver pases bien, pases mal, un gol, un remate, centros, regates con éxito, sin éxito, pérdidas, falta. Y esto la verdad que a mí me resulta súper práctico. Sí, es una de las grandes utilidades que tiene el panel gráfico, que como todo realmente, cuanto más tiempo le dedicas, al final te acabas haciendo con él, y supongo que al principio no sabías hacer esto que estás comentando, pero luego la práctica también te lleva a esto, y el programa lo bueno que tiene, o por lo menos yo personalmente lo que considero, es que nunca dejas de encontrar datos, ¿no? Porque a veces incluso te encuentras datos que ni sabías que existían y dices, ¿y de dónde aparece esto? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Y a la larga sí que te acaba resultando útil. Igual no para ahora, pero igual en el futuro, dentro de 3 partidos, quieres analizar una cosa concreta y esto sí te viene bien, ¿no? Entonces, sí que entendemos, y muchos analistas nos lo dicen, es que el programa es tan amplio, tiene tantas cosas que es muy complicado hacerse con todo, ¿no? Porque uno conoce lo que trabaja, pero le empiezas a añadir nuevas herramientas y nuevas opciones y de inicio puede que al final sea demasiada información, ¿no? Por eso aquí también es un poco tener paciencia y saber indagar y saber investigar y también, como has hecho tú, aquí él está sacando todo el partido al panel gráfico y ahí se ve el resultado. Estás con una base estadística completísima de lo que hace un jugador durante un partido. Sí, exactamente. Después otra cosa que también me fue muy útil fue el tema de los gráficos de frecuencia. El gráfico de frecuencia me fue muy útil para entender un montón, no entender, sino explicar un montón de situaciones, porque después uno los va contraponiendo, dependiendo la categoría que quiera comparar, con el del rival, y esos gráficos de frecuencia, cuando se van solazando, van indicándote algunas cuestiones, porque el partido, analizar un partido, pues voy a minimizar esto, analizar un partido desde juntar eventos, yo no sé si es lo más adecuado, tal vez sea lo más adecuado para las pelotas paradas, pero el partido es más útil analizarlo desde una línea de tiempo, desde cómo iba el resultado, teniendo en cuenta un montón de cosas, y porque a veces toma la iniciativa un equipo, a veces toma la iniciativa otro equipo. Hasta hace poco yo estaba hablando con un chico, un analista de Brasil, y comentaba que decían que la posesión no servía
Porque por lo general los que, sacando las excepciones, sacando el Barcelona y demás, los que perdían tenían más posesión. Pero terminaba siendo evidente, porque el equipo, cuando era un resultado muy ajustado, hacía el gol y se defendía. Y se defendía. Pero previo al gol eran los que llevaban la iniciativa del partido. Entonces, estos gráficos de frecuencia me sirven para eso. Pongo el de un equipo, pongo el del otro y veo. Y le agrego los remates. Y ya me va dando más pautas, o le agrego los centros, o le agrego alguna cosa, y como los va soslayando todo, uno solapando, uno arriba de otro, a mí me resulta muy, muy práctico para poder explicar algunas situaciones. Ya estamos terminando. Si no te importa, comparte, deja de compartir de nuevo la pantalla porque ¿Sí? el protagonista eres tú y es el que se tiene que ver en grande, eres tú, que eres el experto y el que sabe esto. Para terminar un poco... en parte ya has ido diciendo, pero ¿qué consejo le darías a ese videoanalista o a esa persona que no sabe, que le gusta el videoanálisis, pero no sabe si dar el paso y dedicarse, o al que está empezando? ¿Qué consejo le sueles dar tú como profesional de este ámbito? ¿Qué le dirías a aquel que está empezando? Sí, el tema, viste, de dar un consejo a veces es muy fuerte porque uno se considera que no está a esa altura como para decir. Yo lo que podría decir, qué es lo que me sirvió a mí, o qué hice yo, o cómo pensé yo en ese momento. Yo partí de tener puertas, porque no es que se te cierran puertas cuando vos no fuiste jugador, directamente no se abren. Y yo pasé de que no se me abran a poder, la última experiencia, trabajar a una selección nivel mayor, pude trabajar en primera división en Argentina, pude ser ayudante de campo, ayudante de campo acá le decimos al segundo entrenador, en primera división de Argentina, pude ser entrenador en categorías de primera división pero de ascenso, y era impensado por mi trayectoria. Entonces, hay una frase que tiene Bielsa, que dice: estamos esperando que nos llegue la oportunidad para prepararnos, y el mundo no funciona así. Uno se tiene que preparar para cuando la oportunidad llegue, porque si a vos te vienen a buscar mañana y vos decís, bueno, listo, me voy a tomar un curso, y no, ya es tarde. Entonces hay que prepararse para eso. Y otra cosa que le digo, no se queden con, y a mí me alcanza. No, pero si yo aprendo hasta acá, con esto a mí me alcanza. No, yo trabajo en todos los lugares que voy como si estuviese trabajando en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Liverpool, por más que sea el último equipo de una categoría del ascenso. Y trato de hacerlo dentro de mis posibilidades lo más profesional que se pueda, porque si después me llega una chance de ir un poco más adelante, ese trabajo yo ya lo tengo en el día a día, no me va a costar tanto el cambio, sí, el contexto y demás, pero que no, a mí, si hay algo que no sé si la palabra es molesta, pero cuando alguien me dice, no, a mí con esto me alcanza, yo ya sé dónde está el límite de esa persona. Yo cuando realizo estos cursos, veo el potencial de los que están haciendo, y he tenido la posibilidad y la fortuna de poder recomendar a chicos que han tomado cursos conmigo a que se integren en equipos de primera división, equipos de Nacional B, equipos de Nacional B acá es la segunda división, en distintos lugares. Pero ya cuando uno me dice, con esto me alcanza, yo sé que a ese chico no lo voy a poder recomendar, porque él tiene ya su límite, su tope, y hago hasta acá y después veo. No es el perfil para trabajar al alto rendimiento. Entonces, que vayan por todo, dentro de sus posibilidades, que vayan por todo. Si no llegan no alcanzan la versión Elite, hay una anterior. No alcanzan la anterior, está el Scout Plus. No alcanzan el Scout Plus, está el Basic. No llegan al Basic Plus, está el Basic. No llegan al Basic, hay editores genéricos. Obviamente que un editor genérico te va a demandar mucho más tiempo. No importa, si no tenés los recursos, no podés tener excusa. Cualquier cosa que uno pone es excusa. Entonces, que no pongan excusa y que trabajen al 100%, y después va a depender de ellos. Pues Livio, ha sido un placer enorme poder charlar durante casi una hora, media hora larga de fútbol y de videoanálisis contigo. Agradecértelo, obviamente, habernos atendido, y bueno, ya hay ganas, ¿no?, de que vuelva el fútbol, que vuelva la actividad, dejar de ver partidos antiguos y volver a ver, a los que nos gusta el fútbol, volver a disfrutar de los campos de fútbol, aunque por las circunstancias ahora sea sin público, pero bueno, por lo menos que vuelva fútbol, que significará que vamos en el buen camino para salir de esto. Livio, muchas gracias. Esperamos verte pronto también
analizando nuevos partidos y bueno, que seguimos en contacto y que sigamos mejorando. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, por el espacio, muchas gracias a ustedes, felicitaciones, y al chico que hace los tutoriales, los webinars, a ese hay que dar un aumento. Ese la tiene muy clara, la verdad que maravilloso, y encima lo explica con una sencillez increíble. Bueno, muchas gracias por todo. Se lo comentaré a nuestro amigo David. Un abrazo de gol, Livio. Abrazo de gol, muchas gracias.